Buen día, mis queridos hermanos. Nos gozamos al saber que Dios nos ha dado una nueva oportunidad para como iglesia reunirnos, como iglesia gozarnos en su presencia. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 150. Y vamos a leerlo todo. Amén. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Repita conmigo, por favor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cómo estamos hoy? ¿Con toda la disposición? A ver, sacúdense un poquito, sacudan, suelten cargas, adiós cargas, déjenlas a un lado, en la silla no, a un ladito en el piso, porque ahora se vuelven a sentar y las vuelven a coger, entonces no. Entonces vamos a celebrar y a gozarnos con total libertad, en el nombre de Jesús, amén. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Vamos, alabe, goces en la presencia de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad
boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Amén, gloria a Dios. Aplauso, aplauso para ese hermoso Dios que nos permite celebrar en medio de tantas situaciones. Gloria a ti, Señor, a ese Dios que siempre nos lleva de su mano, Él nunca nos suelta. En Él solo encontramos paz, porque con Él somos más que vencedores, mis hermanos. Digámosle a Dios en este momento que nunca nos suelte de su mano, que siempre esté ahí llevándonos. Dígale a papá, Señor, necesito que me lleves de tu mano, Dios. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Dígale, Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria.
Señor, tu mano me sostiene. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, Créale a Dios, créale a Dios. y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh Señor soberano, a mí tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano, mi Dios. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. No me sueltes de tu mano, Dios. Amén, la gloria para Dios. ¿Se están gozando en la presencia de ese Señor, de ese Dios de imposibles que le permite estar hoy acá disfrutando? El poder estar en pie, el poder estar gozándose en su presencia es un privilegio, es un regalo que estamos todos aquí compartiendo y celebrando. Dice la palabra: ¿acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes como las que haces tú? Porque desde donde estemos y en la situación en que estemos debemos alabar. Él siempre va a estar ahí. Tenemos que reconocer que sin Él no somos nada. Entonces digámosle: desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Dígale: desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo
instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, Que tú eres la roca eterna. que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Alaben al Señor todas ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. Por eso, mi Señor, hoy te decimos, nos mantenemos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque podemos confiar en que Dios cumplirá su promesa. Él siempre cumple su promesa. Aunque pase el tiempo y nosotros no entendamos por qué no llega lo que yo quiero, entendamos que no es lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Y Él me ama de esa manera, me da lo que yo necesito. En medio de ese amor tan inalcanzable, tan inexplicable, que me ama con todo, con mi pasado, con mi presente, con todo lo malo que yo he sido. Pero ese es Él, el Dios que le permite gozarse y decirle: aquí estoy yo y siempre mi promesa será cumplida. Él no es mentiroso. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, Nada, Dios. esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú Él tienes tiene el control. nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz
mi seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Los velos. Los velos están Rompan los velos que los separan del amor de Dios. Que nada nos separe. con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Todo velo que nos separe en este momento de poder estar en comunión con papá, quitémoslo del frente, saquémoslo de nuestra vida, renunciemos a todo lo que nos separa de él, renunciemos a lo que no nos permite la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en él, porque él es quien tiene el control de nuestra vida. Es Él quien permite cada cosa en nuestra vida. Y es Él quien le dice hoy, oye, déjame actuar, déjame, yo te llevo de la mano, déjame que quiero hacer grandes cosas en tu vida. Permíteme obrar, porque tú eres mi hijo amado, porque yo los he creado desde el vientre de sus madres y sé lo que necesitan y sé lo que voy a hacer con ustedes. Entonces, hermanos, quitemos los velos y démosle la oportunidad a Dios de obrar. Gocémonos en la presencia de ese hermoso Dios. Gocémonos en sus promesas. Gocémonos en sus milagros. Gocémonos en que tenemos la oportunidad y el privilegio de conocer a ese amor de ese Dios que nos ama a pesar de todo. No importa lo que haya sido, lo que estés haciendo, pero Él está ahí contigo. Dale la oportunidad, hermano. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da
vendrá. De lo que vendrá, Créalo. tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. En este mismo sentir, hermanos, los invito a ser obedientes. Los invito a decirle, Señor, gracias por lo que tú me das. Gracias por bendecirme, porque en mi alacena no hace falta nada, Señor. Gracias porque vivo por fe, confiada en que tú estás obrando, en que tú conoces mis necesidades y en que tú, mi Señor, prosperas todo lo que me das. Entonces vamos a orar en este momento por la ofrenda, por el diezmo, por su tiempo. Lo que usted quiera ofrendar y ofrecer a Dios, Él lo recibe con mucho amor. Amado Dios, delante de ti pongo, Señor, la provisión que tú nos das a cada uno. Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tú haces grandes cosas en nuestra vida, Señor, y provees de una manera inexplicable. Pero tú nos mantienes, Señor, porque tú eres un papá responsable. Así que hoy estamos aquí, Señor, para darte un poco de lo que tú nos das, un poco de lo que tú bendices, Señor. Nos bendices a nosotros, a nuestros familiares, y te alabo y te glorifico por eso, Señor. Gracias por enseñarme tu obediencia. Gracias por permitirme entender que de lo mucho que tú me das, yo puedo compartir un poquito para que tu iglesia, Señor, prospere, para que tu iglesia crezca, Señor, que es lo que tú quieres. Gracias, Señor, por el corazón de cada uno de nosotros, porque son dadores alegres, Señor, son dadores agradecidos, y eso es gracias a que tu Santo Espíritu, Señor, se mueve con poder en nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Mientras damos nuestra ofrenda, podemos ir adorando al Señor en este tiempo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tu amor, Dios. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Familia, el día de hoy vamos a estar estudiando una serie de principios muy prácticos en la vida. Es uno de esos temas que a veces no es tan popular por lo que implica, porque obviamente nos lleva a tomar decisiones difíciles a cada uno de nosotros, pero que son principios que vienen del corazón de Dios y que son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Pero no solamente para el crecimiento espiritual, también para el crecimiento como familia. Y estos se desarrollan en el libro de Efesios capítulo 5. A partir del versículo 21 en adelante, vamos a estudiar uno de estos aspectos en la vida espiritual que son claves realmente para avanzar y caminar y crecer y poder deshacernos de tantas cosas que nos estorban en nuestra vida y que de una u otra manera, lamentablemente, no nos permiten ver la obra o la gloria de Dios sobre nosotros. Así que quiero invitarte que vayas a la palabra del Señor conmigo al libro de Efesios capítulo 5. Recuerda que hemos venido estudiando este libro de Efesios en diferentes pasajes que tú puedes ver a través de nuestro canal, y te animo a que veas estas enseñanzas expositivas de la palabra y puedas también ser edificado y aprender y compartirlo con otras personas. Quiero decirte que esta manera de poder compartir un link o un programa a través de tus redes es una manera como también podemos evangelizar a otros y en cómo podemos ayudar a personas que tal vez necesitan de estos temas en su vida y en su corazón. El día de hoy vamos a hablar de este tema que hemos denominado códigos caseros. Así se llama nuestra enseñanza del día de hoy. Códigos caseros. Y a partir del versículo 21 comienza con una frase muy sencilla, pero a la vez muy compleja, de tanto de entender como de aceptar en nuestra propia vida. La palabra dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 21, es más, sométanse. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué dice la palabra? Dice, es más, sométanse. Y cuando comenzamos diciendo es más en esta nueva traducción viviente de la cual estamos haciendo el estudio, en la versión que estamos haciendo el estudio, este es más nos relaciona con lo que venimos hablando en los versículos anteriores. Y gramaticalmente en el griego vemos que este es más, lo que viene a continuación, es la última consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Cuando tú y yo caminamos de la mano de Dios, cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a ver una serie de actitudes y frutos en nuestra vida que vienen por nuestra manera de pensar nueva ahora en el Señor, por nuestra nueva naturaleza, por cambiar todo lo que el Señor ha venido transformando en nosotros. Entonces recuerden que hablábamos de que ahora para nosotros como creyentes queremos vivir nuestra vida de una manera sabia, queremos aprovechar bien el tiempo, pero sobre todo cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos ahora un lenguaje donde alabamos y damos gracias a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y luego viene entonces este versículo 21 como la última consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Y comienza el texto diciendo, es más, sométanse. Esto es clave realmente para nuestra vida y quiero que veamos dos conceptos aquí que son muy importantes. El primero es que la clave para lograr la unidad está en la disposición a someterse. La clave para lograr la unidad. ¿La unidad en qué área? En todas las áreas de nuestra vida. La unidad en la comunión con Dios, en el área espiritual. La unidad en el área familiar, cuando entendemos que formamos un hogar, un cuerpo, una unidad, donde cada uno cumple un rol y una función que nos edifica mutuamente, que nos ayuda, que nos complementa, tanto esposo como esposa y aún como hijos también. Una unidad en medio de la iglesia, cuando entendemos que formamos parte de un cuerpo, donde todos somos miembros de este cuerpo con funciones diferentes, con talentos y recursos diferentes, pero que cuando los colocamos en acción, operan en un mismo cuerpo que va hacia un mismo lado, que opera de una misma manera. Y la Biblia habla de esto cuando somos de un mismo sentir, de un mismo pensar. Entonces, la clave para lograr la unidad está en la disposición a someterse. Y otra cosa más realmente en cuanto a este tema es que la clave para someterse está en el amor. Y creo que definitivamente esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder aceptar este principio, el poder aceptar este concepto del sometimiento de nuestro corazón, cuando realmente la obra de Dios la hemos experimentado en nosotros, su amor y su gracia y su misericordia, y cuando tú te sientes amado por Dios, cuando tú amas a Dios y este fruto del amor fluye en tu vida, para ti va a ser mucho más sencillo poder seguir este
mandamiento de someterse conforme a lo que la palabra enseña. Pero antes de continuar con esto, yo quisiera que pudiéramos ver una pequeña definición de lo que encontramos de qué es someterse. Y someterse es subordinar nuestros derechos a los demás. Es decir, que yo en mi condición de ser humano, entonces ahora estoy dispuesto a ceder mis derechos o sin querer anteponerlos ante los otros y permitir que realmente yo pueda ser de bendición para otras personas. El someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Y esto realmente nos permite entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere es que tú subordines tus derechos, cedas tus derechos, que tú puedas aceptar la autoridad de una manera voluntaria y sin resistirte a lo que Dios quiere. La palabra de Dios nos dice que tú y yo, cuando nos sometemos a Dios, realmente ganamos un campo en el terreno espiritual maravilloso y poderoso. Cuando nos sometemos a Dios, somos capaces de resistir al enemigo en medio de la batalla. Cuando nos sometemos a Dios, vamos a darnos cuenta que se abre un mundo y un camino de bendiciones para cada uno de nosotros. Cuando nos sometemos a Dios, entendemos que entonces de esta manera, cuando cumplimos sus mandamientos y seguimos su voluntad buena, agradable y perfecta, haremos prosperar nuestro camino y todo saldrá bien conforme a lo que Él ha prometido. Cuando tú y yo nos sometemos, damos la gloria a Dios. Y quiero que mires conmigo un momento el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4, que describe de una buena manera lo que significa someterse en este contexto bíblico y lo que Dios quiere realmente del corazón y de nuestras actitudes delante de Él. Dice la palabra: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y esta es una perfecta descripción de qué es ceder nuestros derechos. Esta es una perfecta descripción de la actitud que Cristo quiere que tú y yo podamos tener en nuestras vidas. Es una perfecta descripción del amor de Dios y de la humildad que Dios espera ver en el corazón de todos aquellos que le han abierto la puerta a Él. Y que si tú y yo lo vemos es tan necesaria en este mundo, porque cuando tú y yo vemos lo que caracteriza lamentablemente el corazón humano es todo lo contrario. Cada uno realmente va por lo suyo, cada uno vive en un mundo egoísta, donde lo que importa es poder obtener lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Es en un mundo donde realmente estamos concentrados en impresionar a las personas y a los demás, sea como sea, y por eso uno ve tantas locuras en esto de las redes sociales, tanta gente haciendo de verdad hasta bobadas y cosas que uno dice, pero ¿cómo se atreven a esto? Y entonces de una u otra forma quieren llamar la atención. Cuando uno mira la palabra de Dios, uno dice, Señor, pero ¿por qué todo esto? Tanto orgullo, creyéndonos mejores que otros, tanta competencia entre unos y otros. Aquí en Filipenses capítulo 2 podemos ver esta descripción de qué es lo que realmente Dios espera cuando habla del someterse. El someterse implica que uno pueda ver a los demás como superiores a uno mismo. Que esa es la clase de actitud que tengo en las relaciones humanas, cuando yo realmente estoy dispuesto a amar a otros, de trabajar con otros en un mismo sentir, en un mismo propósito, cuando en mi corazón realmente puedo aceptar que hay diferencias y no importa, esto no me va a estorbar, ni me va a molestar, ni va a colocar una barrera en mi relación con alguien, porque definitivamente entiendo que formo parte de un cuerpo, y de esta manera entonces yo voy a poder realmente caminar de la mano en armonía y en unidad. Cuando tú miras el libro de Efesios, que hemos venido exponiendo en diferentes pasajes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 habla de la importancia de la unidad y cómo Dios, por ejemplo, habla de cómo hace de un mismo pueblo tanto a judíos como a gentiles. Cómo Dios une estas diferencias culturales y de tantas cosas para hacer de nosotros un solo pueblo. Y cómo habla de la importancia realmente de ser uno en Cristo Jesús.
Esto es realmente lo que Dios espera y ojalá se pueda lograr. Pero pasa de un campo, obviamente, del concepto de iglesia, ahora en Efesios capítulo 5, a un campo mucho más concreto que tiene que ver con la familia. Y por eso se habla de códigos caseros en la enseñanza del día de hoy. Ahora, dice la Biblia en el versículo 21, sométanse por reverencia a Cristo, dice el versículo 21. Por reverencia a Cristo. Y también entonces permítame antes de continuar dar el significado de lo que habla la reverencia. La reverencia es una actitud de profundo respeto, amor y admiración. Es una conducta reverente hacia Dios, incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Entonces aquí vemos que en estos dos conceptos, tanto el someterse como el reverencia, habla de una conducta o una actitud, una disposición en mi corazón a agradar a Dios con mi vida y aceptar que lo que Él tiene para mí es mejor que lo que yo puedo pensar que es bueno para mí. Es poder aceptar que Dios tiene un plan en medio de todas las cosas y en todos los propósitos que Él quiere cumplir en mi vida. Y esto implica realmente que yo dé pasos de fe. Porque yo tengo que aprender a soltar, porque yo tengo que aprender a ceder, porque yo tengo que aprender a confiar, porque yo tengo que aprender a depender. Y en medio de todas estas enseñanzas de Dios conmigo y en medio de actos de amor que Él tiene en medio de mi vida, también va a permitirme que yo pierda cosas, que yo pierda en mi vida lazos de mi alma, que se rompan ligaduras que de una u otra manera han atado mi corazón. Y Él va a romper cadenas y Él va a quitar de mi lado cosas que de una u otra manera tal vez me han estorbado, pero también en algunos momentos va a permitir que pasen cosas que van a afectar mi corazón, porque personas que amo tal vez ya no van a estar, porque tal vez personas que han influenciado mi vida por diferentes razones tengan que alejarse o simplemente porque ya están en su presencia. Dios va a permitir que lo que antes para mí era una seguridad hoy ya no esté, ni el dinero, ni la empresa, todo aquello que me daba a mí esperanza o estabilidad. Es posible que en el trato de Dios y en el proceso de Dios conmigo, todo esto mañana ya no esté, pero en todo siempre hay propósito, que era lo que hablábamos la semana anterior cuando hablábamos de que demos gracias al Señor y cantemos salmos e himnos y canciones espirituales a Cristo, porque Él es bueno en medio de todas las cosas. Así que confía en Dios y por reverencia a Él, entonces vamos a tener una conducta donde expresamos gratitud y estamos dispuestos realmente a honrar y a respetar lo que Dios ha dicho, creyendo que lo que Él dice es bueno y que lo que Él dice es verdad y es lo mejor para cada uno de nosotros. En ese orden de ideas, mirando nuevamente Filipenses capítulo 2, versículo 5, vamos a mirar qué es la actitud reverente y dispuesta a someterse a Dios. Dice en Filipenses 2, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Es una actitud de obediencia, es una actitud de sometimiento. No estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser como Dios, no estimó ser Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de esto y se hizo obediente porque estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre. Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor y estuvo dispuesto a pasar todo lo que pasó porque esta era la voluntad de Dios. Había un propósito maravilloso, implicaba dolor, implicaba pérdida, pero Dios estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por ti y por mí, porque nos ama profundamente, porque Él tiene un plan para cada uno. Así que cuando tú miras esto, ahí en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, tú vas a poder entender lo que Dios espera de ti. Te animo a que leas este pasaje y puedas dar gracias a Dios por lo que dice en su palabra. Ahora, desarrollemos el tema del sometimiento de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 5. Y digamos que inicialmente en el capítulo 5, lo que resta del capítulo 5, hay 3 áreas de sometimiento o 3 esferas de sometimiento en nuestras vidas. Dice el versículo 21 completo, es más, sométanse
unos a otros por reverencia a Cristo. El primer área de sometimiento es someternos los unos a los otros, ceder nuestros derechos, estar dispuestos a sentir que realmente o a vivir de tal manera donde estamos dispuestos a reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto, bajo la lupa de Filipenses capítulo 2, nos ayuda a darnos cuenta que en nuestro actuar tenemos que hoy hacer una diferencia. Dice aquí entonces, y viendo algo que quiero que estudiemos en Gálatas capítulo 3, dice, ya no hay judío, ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El primer llamado es entender que no hay diferencias entre nosotros ahora que estamos en Cristo. En Cristo no hay posiciones sociales, no hay diferencias de género, que hombre, que mujer, no hay estrato social realmente aquí. Aquí no hay diferencias por nuestro nivel de capacitación académica o por nuestro nivel de recursos económicos que tenemos cada uno de nosotros. No, aquí no hay una diferencia por el éxito humano que hayamos alcanzado. Realmente lo que Dios nos dice es, tú y yo, ahora que formamos parte de su cuerpo, tenemos que aprender, tener esta actitud por reverencia al Señor, por amor a Dios, por respeto a Él, porque de verdad le queremos honrar, porque en verdad le queremos alabar, que ahora nos sometemos unos a otros y entendemos que funcionamos como cuerpo y entendemos que funcionamos ahora de acuerdo a nuestros talentos y nuestros recursos, colocándolos a disposición de otros, colocándolos a disposición para el beneficio y la bendición de otros. Entonces, en ese orden de ideas también, claro, podemos reconocer nuestros talentos, nuestras virtudes, pero así también podemos reconocer nuestros defectos, nuestras falencias y tal vez aquellas áreas donde no somos tan fuertes. Cuando tú y yo tenemos la suficiente humildad para reconocer dónde no somos tan fuertes, eso nos ayudará a rodearnos de gente que nos complemente, que sean de bendición para nuestras vidas, que nos van a edificar. Personas que de una u otra manera nos van a ayudar a crecer, porque van a estar a nuestro lado y nosotros estaremos al lado de ellos. Será un crecimiento mutuo, una ayuda mutua, una bendición mutua, correspondida cuando todos tenemos este mismo sentir. En ese orden de ideas, qué bendición cuando podemos también aprender a trabajar en equipo y saber que realmente Dios tiene un propósito hermoso al colocar personas a nuestro lado con estos dones y talentos que les identifican. Qué bendición tan maravillosa cuando tú también puedes verlo y guardas en tu corazón la gratitud de que esta gente esté a tu lado en vez de sentir envidia o sentir competencia, un espíritu de querer ser mejor, de querer sobresalir, de querer pasar por encima de. En el mundo así es, en el mundo se golpean, se hablan mal los unos de los otros, de frente es una cosa y a espaldas es otra cosa. Qué triste esto, pero cuando nosotros estamos en el Señor, ahora entendemos realmente que el poder contar con personas que son mejores que nosotros para algunas cosas, esto es de gran bendición, porque así como ellos son mejores para algunas cosas, tú también eres muy bueno para otras cosas. Y qué bueno poder entonces diferenciar y darnos cuenta que esto es parte del plan de Dios. La segunda esfera a la cual nos llama el apóstol Pablo a someternos los unos a los otros, tal vez es aquí donde decimos que no es tan popular porque es un tema, es un mensaje, son unos versículos dirigidos a la mujer. Mujeres, por favor, no vayan a mirarme mal, ni vayan a cortar aquí el programa, ni vayan a adelantarlo, porque esto es de gran bendición para ustedes también. Entonces, en esta orden de ideas, aquí hay un llamado de parte del Señor que dice en el versículo 22, un llamado al sometimiento al esposo. La primera área, la primera esfera de sometimiento es los unos a los otros, donde entendemos que somos uno solo, que no hay diferencias entre nosotros y que necesitamos aprender a apreciarnos como Dios quiere. Pero sí hay una esfera particular donde el Señor llama a las mujeres a someterse a su esposo. Esto es lo que la palabra dice. Versículo 22, para las esposas, eso significa, hablando del sometimiento, someterse cada una a su marido como al Señor. Entonces, aquí en el versículo 22, hay un mandato de parte de Dios a la mujer. ¿Cuál es el mandato? El mandato es sométase a su esposo, cada una a su esposo.
Pero la segunda parte de este texto, o como termina este texto, en esto está la clave realmente para poder hacer esto con libertad y realmente el poder hacerlo sin sentirse cargada, sin sentirse menospreciada, sin sentir que de una u otra manera usted está siendo vulnerada. Ahora, quiero sí aclarar algo. El llamado de Dios es someterse, pero no está llamada a ser maltratada. Esto sí es bien importante también. Y en esto queremos ser claros. Nosotros realmente, desde el punto de vista de la palabra, nadie está llamado realmente a ser abusado, a ser maltratado, a recibir agresión, a recibir violencia. Nada de este tipo de cosas, porque realmente entendemos que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos un valor maravilloso y grande delante de Dios. Así que definitivamente no deberíamos exponernos de esta manera, ni lamentablemente queremos que nadie tenga que pasar por esto, porque son cosas que duelen, que lastiman profundamente el corazón humano. Así que yo quiero decirte hoy que sí hay un llamado a someterte, pero también guarda tu corazón y entiende realmente qué es lo que estás viviendo, y tal vez hay alguna situación muy compleja en tu vida donde de una u otra manera estás siendo muy afectada, y yo te digo, pide la dirección de Dios y que el Señor te ayude en medio de lo que puedas estar enfrentando en tu vida. Cuando nosotros hablamos del someterse al esposo, pues la mayoría lamentablemente piensan o tienen una interpretación equivocada de lo que esto significa desde el contexto bíblico. La mayoría de nosotros lo vemos desde nuestro contexto cultural. Lamentablemente nuestra cultura de crianza, en nuestra cultura latinoamericana, de una u otra manera nos ha llevado a una idea equivocada de que el hecho de someterse es aceptar que tienes que estar sometida de una u otra manera a la imposición de tu esposo sobre tu vida en las diferentes áreas, y que tu voluntad es doblegada completamente solo por el hecho de un pasaje como estos. Esto es completamente equivocado. Realmente Dios no está llamando a esto a través de la palabra, y tenemos que entender realmente el contexto de todas estas cosas. Dios llama a que la mujer se someta, pero da las claves realmente desde el punto de vista espiritual de lo que esto implica. Dice aquí, sométase cada una a su marido como al Señor. O sea que realmente la respuesta o la consecuencia de someterme a Dios por reverencia a Él, por amor a Él, por respeto al Señor, una de las consecuencias es que yo puedo someterme, o tú más bien como mujer puedes someterte a tu esposo. Esto es bueno para ti. Esto es de bendición para la familia. Esto realmente agrada a Dios y es parte del plan. Ahora, cuando uno ve por qué pasa esto, entonces tendríamos que mirar lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16, porque en la parte B del versículo del libro de Génesis, cuando lamentablemente Adán y Eva han caído y abrieron una puerta para la muerte espiritual, para estar separados de Dios, cuando ellos se dieron cuenta y tuvieron conciencia de que habían desobedecido, que habían caído en rebeldía, porque este es lamentablemente el problema de no querer someternos. Cuando tú y yo no nos sometemos, lamentablemente estamos abriendo una puerta a la rebeldía en nuestro corazón. Y la rebeldía trae muchos problemas. La rebeldía arruina la vida. La rebeldía no nos permite ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Lamentablemente lastima profundamente a otros. Cuando yo caigo en rebeldía y no acepto la voluntad especial o principalmente de Dios, entonces lamentablemente yo me estoy exponiendo a que espiritualmente pasen muchas cosas sobre mí y sobre las personas a mi alrededor, porque le estoy dando al enemigo un señorío y una autoridad que va a lastimar y que va a traer muchos problemas y muchas consecuencias. Adán y Eva lamentablemente creyeron a Satanás lo que él les dijo. Lamentablemente tomaron una decisión equivocada. Y en medio de lo que Dios dice, bueno, vamos a empezar a restaurar esto y vamos a empezar realmente a crear el camino para la salvación del ser humano, porque se abrió una puerta al pecado. En medio de todas esas cosas dice, bien, lamentablemente van a venir unas consecuencias. Y una de esas consecuencias se expresa ahí en el libro de Génesis capítulo 3 y dice, luego le dijo a la mujer, y en la parte B dice, y desearás controlar a tu marido. Esto es parte de la naturaleza humana. ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer siempre deseará controlar a su marido. Y muchos de nosotros en ese plan de jocoso y de risa decimos, ¿quién es la que manda en la casa? Pues ella. Bueno, sí, pues uno diría, nos reímos todos y le sacamos chiste y una cosa y la otra. Pero si tú lo ves desde el punto de vista espiritual, sí hay una realidad. Y es que en el corazón, o más bien en la naturaleza humana, en la mujer, sí hay un deseo de querer controlar a su esposo.
Pero lo que dice la palabra es, pero Él gobernará sobre ti. Y esto viene como una consecuencia de la caída. Esto nunca fue el plan de Dios o el plan original de Dios. Cuando Dios habla en la creación, es hermoso darnos cuenta que lo que Dios dice, ¿sabes? Mujer, tú serás la ayuda idónea de este hombre. No habla de que el hombre va a estar por encima tuyo, que tú vas a estar por encima de él. No habla de una competencia, habla de un complemento, habla de una unidad, habla de ser uno solo, habla realmente de una naturaleza común, porque es sacada de la costilla del hombre, forma parte de su ser, es carne de su carne y hueso de sus huesos. Realmente hay una comunión íntima, profunda y maravillosa, que es lo que Dios anhela ver realmente en medio del matrimonio. Pero sí hay una lucha espiritual de nuestra naturaleza. ¿Cuál es? Por un lado, que la mujer va a desear controlar a su esposo, y por el otro lado, la realidad espiritual es que el esposo será llamado a gobernar, a dirigir, a estar por encima en el sentido de ser cabeza de la mujer. Y esto obviamente no es fácil, porque no era el plan de lo que Dios quería originalmente. No es fácil para nosotros aceptarlo, no es natural para nosotros vivirlo, nos va a costar trabajo, pero en últimas, esta es la realidad, y en estas ideas vamos a tener que luchar y batallar, porque cuesta mucho el orgullo, la altivez, la soberbia, el rencor, la amargura que se genera en medio de la relación matrimonial. Todas estas cosas de una u otra manera van afectando y van causando fisuras y van creando brechas en medio de la relación, y por eso lamentablemente hoy vemos como nunca antes un altísimo porcentaje en el nivel de divorcios y separaciones en el hogar, porque lamentablemente al ignorar todos estos principios espirituales vamos a abrir puertas y vamos a entrar en problemas en nuestra vida. Así que qué triste esto. Dice en el versículo 23, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, entendemos algo aquí, y es que sí, Dios estableció que la cabeza de la mujer fuera el hombre. Pero cuidado, y esto es una antesala a lo que viene más adelante que vamos a explicar, tal vez no hoy, pero sí en la próxima sesión de nuestro programa. Sí, el hombre es la cabeza de la mujer, pero cuidado, porque la Biblia dice literalmente que Cristo es la cabeza de todo hombre, y aún Cristo se somete, y Dios Padre es la cabeza de Cristo. En ese orden de ideas entendemos que tú y yo tenemos que aprender este principio fundamental y espiritual en nuestra vida, que es someternos. Ahora, cuando habla la mujer en el versículo 23 de Efesios 5, le dice el por qué. Y le explica el por qué. No simplemente es te toca y de malas. No, te dice, no, ¿sabes qué? Esto es clave, esto es importante, mujer, que tú puedas comprenderlo. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo hermoso es lo que empieza a describir después cuando habla a los hombres acerca de este tema. Pero algo que dice aquí es, ¿sabes? Recuerda, Cristo es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo al marido. Y hay un llamado profundo realmente a nuestras vidas, entendiéndolo desde el concepto de que somos iglesia. La clave de la bendición, la clave del crecimiento espiritual, la clave del entender las cosas espirituales, la clave de ver cómo Dios prospera el camino, la clave de ver cómo las cosas realmente se cumplen en un propósito eterno y soberano de parte de Dios, está en el hecho de tener una actitud en nuestro corazón donde como iglesia estamos dispuestos a someternos a Cristo. Y si nosotros estamos dispuestos a someternos al Señor, veremos su mano en medio de todos nuestros asuntos. Pero mujeres, si ustedes quieren ver la bendición de Dios también en su corazón, entonces así como la iglesia se somete a Cristo, entonces mujer, por favor, por tu bien, tu bendición, tu crecimiento y tu edificación, está dispuesta a someterte a tu esposo y aceptar la dirección que Dios da a través del corazón de este hombre. Aceptar la dirección que Dios da
a través de las decisiones de esta persona cuando realmente están dispuestos a buscar del Señor y querer honrar al Señor. Tú debes estar dispuesta a dar un paso de fe y decir, Señor, lo voy a hacer. Puede que te cueste porque naturalmente te va a costar. Puede que sea difícil para ti entender algunos de estos conceptos, pero por amor a Dios, por reverencia a Él, porque en verdad tú estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios, entonces debes considerar que este concepto es clave para el crecimiento de la vida de una mujer. Y esto es lo que Dios quiere de ti. Esto va a permitir que se rompan cadenas en medio de tu vida, cadenas tal vez generacionales inclusive, porque muchas de ustedes tuvieron que ver muchas cosas en su pasado, donde el modelo de crianza, donde el modelo lamentablemente de la cultura en medio de tu infancia, de lo que era la relación matrimonial, fue algo completamente distorsionado, donde aprendimos que lamentablemente la mujer era la que llevaba entonces los pantalones, como es el dicho, donde la mujer era la que decidía y el hombre simplemente decía, deje así. Y empezamos a darnos cuenta que esto generó lamentablemente un desorden respecto al diseño perfecto de Dios para la familia, y eso creó vacíos, y eso lamentablemente dañó la verdadera imagen y el verdadero concepto de lo que implica nuestros roles en medio del hogar. Lamentablemente el ser padre hoy está completamente distorsionado de la realidad de lo que Dios pensó. El ser madre está completamente distorsionado porque no entendemos cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Recuerda, Dios diseñó a papá y a mamá para ser uno solo. Dios diseñó a papá y a mamá para ser un complemento y bendecir la vida de sus hijos. Y es allí cuando tú y yo tomamos en cuenta lo que Dios dice, donde vamos a encontrar la dirección, donde vamos a hallar sabiduría, donde vamos a hallar esa palabra que nos ayuda a ubicarnos a nosotros en el verdadero contexto de cómo ser edificados, cómo edificar nuestra casa. Así que yo te digo hoy, escucha lo que Dios tiene que decirte. La tercera esfera que vamos a desarrollar, Dios mediante, en nuestra próxima sesión, es entonces que sí hay un llamado de Dios a someterse a la esposa. Y este llamado se menciona en el versículo 25. Simplemente les dejo ahí esto, para luego desarrollarlo y explicarlo. Dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. O sea, como cabeza tienes una responsabilidad muy grande respecto a lo que implica someterte a Dios al amar a tu esposa. Te sometes a ella cuando la amas, cuando la cuidas. Lo desarrollaremos más adelante. Pero lo que te quiero hoy simplemente anticipar al respecto es que Dios sí espera que como cabeza tú realmente inspires y tú des el ejemplo y tú de una u otra manera siembres esta actitud de reverencia a Dios en medio de tu casa. Son roles diferentes los que cumplimos los hombres, son roles diferentes los que cumplen las mujeres. Nunca seremos iguales. Dios nos diseñó de una manera completamente diferente, pero para bendición. Ahora, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él, veremos cómo el Señor va a bendecir. Así que esposos, por favor, no se pierdan el próximo programa y estén dispuestos en su corazón a recibir. Una cosa, simplemente un detalle. Son muchos más los versículos que se encargan de hablar al esposo acerca del sometimiento que los que se mencionan para la mujer al hablar del sometimiento. O sea, los hombres tenemos muchas cosas más que entender acerca de este concepto. Los hombres tenemos que, lamentablemente en nuestro corazón, darnos cuenta que tal vez el orgullo nos impide cumplir con nuestro rol como Dios espera que lo hagamos. Así que te animo a que estés dispuesto y que estés dispuesta a poder aceptar lo que Dios tiene para sus vidas. Esto es de bendición y le animo a que su corazón pueda decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Sigue creciendo y sigue permitiendo que Dios edifique tu corazón. Vamos a orar. Padre de los cielos, yo quiero darte gracias en este día por la bendición de poder compartir de tu palabra y aprender más de ella, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos damos cuenta que el someterse a ti, en primer lugar, es clave para poder realmente vivir una vida abundante y una vida de victoria. Y una vida donde experimentemos, Señor, la restauración, el propósito, la plenitud, Dios. Gracias porque el someterse, Señor, es uno de estos principios espirituales
que, Padre, se encargan de romper cadenas, de quitar el señorío al enemigo sobre nosotros, de ayudarnos, Señor, a ir más allá. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en especial por el corazón de la mujer, porque han sido muy lastimadas, Señor, porque han sido muy heridas por el menosprecio, el abuso, la agresividad, la aspereza de nosotros como hombres, Señor. Porque ellas lamentablemente han tenido que pagar un precio a través de la historia de nuestra cultura, Señor, de abuso por el machismo y por el querer imponerse a través de la fuerza y de la agresividad emocional o física. Y lamentablemente han sido ellas muy vulneradas, Señor. Porque en el nombre de Jesús, Padre, hoy entendemos que nos hemos equivocado como hombres y te pedimos a ti perdón por esto. Pero, Señor, gracias por tu obra de restauración a través de tu Espíritu Santo. Pero también, Señor, sabemos que no es fácil aceptar este principio del someterse. Señor, en el nombre de Jesús, cambia la manera de pensar de las mujeres respecto a esto. Y ayúdales a ver, Señor, que en esto hay bendición. Y ayúdales, Señor, en su corazón a tener paz. Porque lo hacen para ti, no para los demás. Porque lo hacen no esperando, Señor, un reconocimiento. Porque no lo hacen, Señor, no esperando que entonces ahora todas las cosas van a ser completamente diferentes solo porque ellas hacen esto. Lo hacen porque creen en ti, Señor. Lo hacen porque es lo que tú pides de cada una. Que en el nombre de Jesús podamos ver mujeres esforzadas y valientes, temerosas, Señor, de ti. Que, Padre, están dispuestas a honrarte y alabarte y bendecirte porque son llenas del Espíritu Santo. Que podamos ver, Señor, tu mano en medio de sus vidas, fortaleciéndoles y llevándoles adelante en este propósito espiritual y eterno, Señor. Que cada mujer pueda ver el fruto de la bendición del someterse, Señor, en todo a su esposo, porque creen, Padre, y confían en que tú, Señor, que lo que tú dices trae bendición sobre ellas, Dios. Gracias porque en un acto de amor, Señor, tú nos enseñaste cómo hacerlo. Tú estuviste dispuesto, Dios, a someterte en todo, hasta sufrir la muerte y la muerte de cruz. Nos diste el ejemplo de lo que es ceder nuestros derechos. Nos diste el ejemplo de lo que implica no estar buscando el reconocimiento ni estar por encima de los demás. Porque aún siendo Dios, te despojaste de todo esto y te humillaste a ti mismo, Señor. Que esa sea nuestra actitud también, Señor, en este día. Que estemos dispuestos a pagar el precio y a caminar en el centro de tu voluntad, viendo a los demás como una bendición para nuestras vidas, apreciando en los demás todas aquellas cosas hermosas, esos talentos y recursos que tú les has dado para bendición de mi corazón, Señor. Que podamos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ubica, nos aterriza y nos muestra el camino que debemos seguir. Y gracias porque, Señor, estamos en tus manos el día de hoy. Bendice, Señor, el fruto de esta palabra en el corazón de cada uno y que podamos ver hogares que están siendo transformados cuando aplicamos tus principios a nuestras vidas. Que así sea, Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz semana para todos y que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús.